Pues, a ver, para trazar un poco el mapa de ruta de nuestra inmersión de hoy, el objetivo es precisamente desentrañar cómo esta lógica intuicionista rompe con esa tiranía del blanco o negro. Esa tiranía que nos impone la lógica clásica. Claro, eso es. Y para ello vamos a apoyarnos en una pila de fuentes matemáticas y filosóficas realmente fascinantes. Hablamos de textos de introducción a la lógica, de autores como Luis Cegarra y Lorenzo Peña, Grandes referentes. y pasando por análisis históricos sobre figuras clave como L. E. J. Brouwer y Aaron Hayting, hasta llegar a conceptos ya más avanzados como la correspondencia de Carrie Howard y los modelos de Kripke. Suena intenso. Lo es, pero la promesa para quienes acompañan este análisis a fondo es muy clara. Van a descubrir cómo una corriente de pensamiento que, bueno, en sus inicios parecía pura filosofía de la mente. Un debate casi de salón, digamos. Exacto. Un debate muy teórico ha terminado convirtiéndose en el motor fundacional de la informática moderna y de la verificación de software crítico. Vale, pues a ver, vamos a desgranar esto poco a poco. Porque para entender la rebelión primero tenemos que entender contra qué nos estamos rebelando exactamente. ¿Lógico? Hagamos un breve repaso de ese paradigma clásico del que hablas. Entiendo que esta es la lógica que nos enseñan a todos en la escuela, la heredera directa de Aristóteles, ¿no? ¿La misma? ¿La lógica proposicional clásica? Es un mundo regido por algo llamado el principio de bivalencia. Básicamente la dictadura del uno y el cero. Todo, absolutamente todo en el universo es verdadero o es falso. No hay término medio. Claro, no hay zonas grises, no hay estados intermedios. Es un universo estático y muy ordenado. Bajo esta visión, que roza el platonismo puro, digamos que las verdades matemáticas están ahí, Flotando en el éter. sí, flotando por el cosmos, inmutables, simplemente esperando a que algún genio humano las descubra con su telescopio intelectual. Como si las matemáticas fueran un enorme museo y nosotros solo paseáramos por él mirando las obras. Esa es una analogía perfecta. La visión de verdades eternas, gélidas y preexistentes dominó el pensamiento durante siglos. Se asumía que la matemática era un lenguaje universal de la naturaleza que el ser humano, pues, simplemente destapaba. Ya. Pero a principios del siglo XX, el matemático holandés Brouwer y su discípulo Hayting provocan una ruptura monumental con esta idea. Aquí es donde entra el intuicionismo. Exactamente. Y lo que resulta verdaderamente fascinante aquí es que para ellos las matemáticas no son un reino abstracto y preexistente. O sea, no hay un museo. No hay ningún museo. No hay un cielo platónico lleno de números y teoremas perfectos esperando ser hallados. Para Brouwer, la matemática es fundamentalmente un proceso de construcción intelectual. ¿Vale? Y un proceso que ocurre única y exclusivamente dentro de la mente humana. Las verdades matemáticas no se descubren, se inventan. Ostras. Se construyen paso a paso a partir de lo que él denominó una intuición originaria. Intuición originaria. Suena profundo. Sí, la Urintuition en alemán. Y esta intuición está íntimamente ligada a nuestra percepción interna del tiempo. Es el acto mental de distinguir un momento de otro, de contar un pulso temporal, luego un segundo pulso, luego un tercero. Espera. Para que yo lo entienda bien y para quienes nos escuchan. Si no usamos esos cimientos clásicos universales y decimos que la matemática depende única y exclusivamente de la mente, esto roza peligrosamente el idealismo filosófico más puro. Ah, claro, te entiendo por dónde vas. Es decir, suena que hay un sujeto creador que al pensar literalmente crea la realidad matemática. Pero si las matemáticas solo existen en la mente que las construyen en el tiempo, ¿no nos encierra esto en una burbuja? Es una objeción muy válida. Porque, a ver, ¿cómo sabemos que tus matemáticas y las mías son iguales? ¿No es eso aislarse en un solipsismo donde cada uno tiene su propio universo numérico? Pues fíjate, esa fue sin duda la gran crítica que se le hizo a Brouwer en su momento. El inmenso peligro de caer en un solipsismo estéril. Es que es el riesgo evidente. Totalmente. El temor de que el individuo viva la experiencia de la matemática solo para sí mismo, alejado del lenguaje y de los demás, lo cual haría imposible la ciencia colaborativa. Ya, y sin ciencia colaborativa no hay avance. Pero el intuicionismo esquiva esta trampa exigiendo métodos absolutamente rigurosos de construcción.
Es cierto que la verdad matemática se basa en la evidencia intuitiva interior de cada individuo. Vale. Pero las reglas de cómo se construye esa evidencia son tan estrictas y tan mecánicas que garantizan que esa verdad pueda compartirse. O sea, que pueda ser reproducida paso a paso por cualquier otra mente humana. Eso es. Es lo que en filosofía llamamos intersubjetividad. No es un capricho subjetivo, es una arquitectura mental compartida. A ver si lo pillo. Si yo construyo una casa mental siguiendo unos planos ultra rigurosos y te doy los planos, tú puedes construir exactamente la misma casa en tu mente. Vale. Me queda claro el concepto de compartir los planos. Pero claro, para construir esa nueva arquitectura, Bruber tuvo que demoler algunos pilares intocables de la lógica clásica. Vaya que sí los demolió. Y aquí entramos en territorio minado. Hablemos de la caída del todopoderoso principio del tercer excluido. El famoso P o no P. Exacto. En la pizarra, los lógicos clásicos escriben esto como P o no P, una proposición o su contraria. En el mundo clásico de Aristóteles, llueve o no llueve. Fin de la discusión. Fin de la historia, claro. No hay una tercera opción flotando en el éter matemático. Afirmación tan categórica y tan cómoda, la verdad. Para un intuicionista, afirmar P o no P exige que seas capaz de demostrar la afirmación P o bien demostrar la negación de P. Requiere acción. Exacto. Pensemos en un problema matemático no resuelto, como la famosa conjetura de Goldbach. La que propone que todo número par mayor que 2 es la suma de dos números primos. Esa misma. A día de hoy no tenemos una prueba concluyente de que es cierta para todos los números infinitos. Ni tampoco hemos encontrado un contraejemplo que demuestre que es falsa. Por lo tanto, en este momento preciso del tiempo, para el intuicionismo, la afirmación queda en suspenso. ¡Wow! O sea, ni verdadera ni falsa. No puedes simplemente encogerte de hombros y decir, bueno, en el fondo es verdadera o es falsa, ya lo descubriremos. La verdad aún no se ha construido. Madre mía. La bivalencia se rompe porque la verdad requiere trabajo, requiere evidencia empírica o constructiva palpable hoy. Es como exigir los recibos de compra en una tienda. No puedes decir que posees el producto si no me muestras la factura en ese mismo momento. Me gusta esa analogía. Y esto nos lleva a una de mis trampas matemáticas favoritas de la lógica clásica, la reducción al absurdo. Ah, la gran herramienta clásica. Pongamos un ejemplo visual para nuestra audiencia. Imaginemos que quiero demostrar que existe una aguja muy específica en un inmenso pajar. ¿Vale? En la lógica clásica, a veces el matemático es un poco perezoso. Simplemente asume que la aguja no existe. Hace unos cálculos lógicos en la pizarra con esa suposición de no existencia. Llega a una contradicción matemática. A un absurdo insalvable. Exacto. Y puf, por arte de magia lógica, concluye que la aguja tiene que existir obligatoriamente. Todo esto, ojo, sin haberse acercado al pajar ni una sola vez a buscarla. Y el intuicionista te miraría fijamente y te diría, ¿estás haciendo trampas? Totalmente. Para el constructivismo, demostrar que algo existe te obliga literalmente a ensuciarte las manos. Tienes que rebuscar en el pajar y mostrar la aguja. Tienes que encontrarla físicamente. Tienes que proporcionar el método, la ruta exacta, la construcción efectiva del objeto matemático. Derivar una contradicción de su supuesta no existencia no crea mágicamente el objeto. No aparece de la nada. No. Te dice que algo falla en tu suposición, pero no te da el objeto en las manos. Qué interesante. O sea que altera por completo cómo entendemos algo tan básico como la doble negación. Por supuesto. Porque en nuestro sentido común cotidiano y en la lógica clásica, si te digo que no es falso que tengo las llaves del coche, automáticamente asumes que es verdadero que las tengo. Dos negaciones se cancelan mutuamente. Claro, pero si entiendo bien a la escuela intuicionista, decir que es imposible que la aguja no exista en el pajar no equivale a tener la aguja en las manos. En absoluto. La verdad deja de ser una simple etiqueta de texto que le pegamos a las frases. Se convierte en sudor, en trabajo real, en un algoritmo demostrable. Y si conectamos todo esto con el panorama general de la semántica, vemos un giro verdaderamente copernicano. Pasamos de hablar de condiciones de verdad a hablar de condiciones de prueba. Condiciones de prueba. Y aquí es donde las fuentes nos introducen a la famosa interpretación BHK, nombrada así por las iniciales de Brouwer, Hayting y el brillante matemático ruso Andrei Kolmogorov. Vale, el trío dinámico.
Bajo esta nueva lente, el significado de una proposición matemática ya no reside en saber bajo qué condiciones hipotéticas sería verdadera en un universo idealizado, Sino en saber qué constituye exactamente una prueba. o evidencia real y tangible de la misma. Vamos a hacer de traductores simultáneos para ilustrar cómo cambian las reglas del juego con las conectivas lógicas bajo esta semántica BHK, porque la diferencia es brutal. Venga, vamos a ello. Empecemos por la conjunción, el clásico y. Para probar que A y B es cierto, ya no basta con saber que A y B son verdaderas en abstracto. Necesitas entregarme físicamente, aquí y ahora, una prueba construida de A y una prueba construida de B, ambas encima de la mesa. Así de estricto, no hay atajos. Ninguno. ¿Y qué pasa con la disyunción, el famoso O? Clásicamente, decir A o B es verdad si al menos una de las dos lo es. Incluso si tú, como matemático, no tienes ni la menor idea de cuál de las dos es la correcta. Claro, pero bajo la lupa implacable de la interpretación BHK, para probar A o B, necesitas aportar una prueba de A o aportar una de B. Y además debes especificar claramente y de antemano cuál de las dos estás entregando. Ostras. No vale la ambigüedad de decir, bueno, una de las dos será, Exigen un nivel de compromiso altísimo. ya lo veo. Y luego está la implicación, el famoso si A, entonces B. Esto en la escuela clásica a veces da dolores de cabeza, porque permite verdades un poco vacías. Sí, verdades paradójicas. Pero aquí, en el intuicionismo, es puramente mecánico e industrial. Para probar que A implica B, necesitas proporcionarme un método Una receta algorítmica clara y sin ambigüedades. que transforme mágicamente cualquier prueba que yo te dé de A en una prueba válida de B. Eres como una fábrica. Entra la materia prima A por un lado, la procesas y sale el producto manufacturado B por el otro. Y finalmente, llegamos a la joya de la corona, la negación, el no. Probar que no A es cierto no es simplemente decir que A es falso y punto. No, significa que posees un método exhaustivo para transformar cualquier supuesta prueba que alguien te traiga de A en un absurdo absoluto. Como llegar a la conclusión de que 1 es igual a 0. Básicamente afirmas tener una máquina destructora. Si alguien te trae una prueba de A, la metes en tu máquina y la máquina explota. Demostrando que la prueba original era un sinsentido. Así es. Es una visión superactiva, casi beligerante de la matemática. Todo requiere acción, construcción o destrucción metódica. Es una filosofía muy vitalista. Vale, pero si la verdad requiere construir pruebas con el paso del tiempo, ¿cómo visualizamos ese paso del tiempo sin volvernos locos al intentar hacer matemáticas? Buena pregunta. Ahí es donde las fuentes mencionan la metáfora de los modelos de Kripke. En la lógica modal y en el intuicionismo, esto suena alucinante. ¿Cómo funcionan exactamente? Los modelos de Kripke son la herramienta visual perfecta para esto. En lugar de imaginar el universo de las matemáticas como una sola fotografía estática gigante, donde todo ya está decidido. Desde el inicio de los tiempos. Exacto. Los modelos de Kripke nos invitan a imaginar estados de información, o nodos, que van creciendo con el tiempo, desplegándose en forma de árbol. Imaginemos un árbol creciendo. Un nodo, digamos la base del tronco, representa lo que sabemos hoy de forma segura, las pruebas que hemos construido hasta ahora. Lo tangible. A medida que avanzamos en el tiempo e investigamos, subimos por las ramas de este árbol, acumulando más y más información demostrada. Vale. Una proposición matemática que hoy, en nuestro estado de información actual, no podemos probar ni refutar, como la conjetura de Goldbach, Sí. puede volverse perfectamente verificable mañana o dentro de un siglo. A medida que nuestras construcciones empíricas y conocimientos se amplíen subiendo por una de esas ramas. Justo eso. Es decir, la verdad matemática crece con nosotros. Nunca se retrocede. El conocimiento sólido se acumula en las ramas inferiores. Pero hay frutos en las ramas más altas que simplemente aún no han nacido en nuestro árbol de conocimiento. Me parece una forma preciosa de verlo. Pero pongamos todo este armazón teórico a prueba en distintas escalas, moviéndonos desde lo más trivial hasta lo cósmico, tal como se prometió al inicio. Venga. Empecemos por lo pequeño, por el día a día. Un ejemplo cotidiano y perfecto para asentar esto, que se menciona mucho en los textos de fundamentos, es la aritmética más básica e infantil. Pensar en demostrar que 4 más 2 son 6. Desde la perspectiva intuicionista, esto es puramente constructivo e intuitivo,
Y la buena noticia es que no requiere un pesado aparataje de axiomas formales clásicos para justificarse. A ver, si no usamos esos axiomas gigantes y universales, ¿cómo justificamos algo tan básico? Simplemente lo contamos con los dedos en nuestra cabeza. Porque me decías antes que todo nacía de la percepción del tiempo en la mente. Exactamente. Retomamos esa intuición temporal de la que hablaba Brouwer. Tenemos el concepto mental del número 4, que hemos construido pulsación a pulsación. 1, 2, 3, 4. Avanzamos mentalmente en el tiempo, damos un paso temporal, mentalizamos el 5, damos otro paso temporal, mentalizamos el 6. Y constatamos la verdad de que 4 más 2 son 6 mediante una experiencia temporal inmediata. Es una construcción finita, cortita, que nuestra mente puede completar sin ninguna ambigüedad. Hasta aquí, en lo finito y manejable, el matemático clásico y el intuicionista se dan la mano alegremente y se van a tomar un café juntos. Sin ningún problema. Pero las cosas cambian radicalmente, me imagino, cuando llevamos la conversación a una escala masiva, cuando entramos al terreno de lo grande y cosmológico. El escurridizo concepto del infinito. Ah, el infinito. Ahí vienen las curvas. A finales del siglo XIX, George Cantor introdujo en las matemáticas múltiples niveles de infinitos actuales, infinitos completos, terminados, listos para ser empaquetados. Lo que el gran David Hilbert llamó maravillado el paraíso de Cantor. A los clásicos les encanta jugar con infinitos como si fueran objetos normales. Y el intuicionismo aparece de pronto como el guardia de seguridad estricto que te prohíbe la entrada a ese paraíso. Brouwer rechaza tajantemente la idea de que un infinito pueda estar terminado o existir de forma actual. Como si pudieras meter todos los números reales concebibles en una caja ya cerrada y ponerle un lazo. Imposible. Para la escuela intuicionista solo es admisible el infinito potencial, es decir, algo que crece y crece sin límite a medida que construimos más elementos. Pero que por pura definición jamás está terminado del todo. Jamás. Claro, el infinito como un verbo, no como un sustantivo. Y tengo entendido que esto tiene consecuencias sísmicas para teoremas que los matemáticos clásicos consideran absolutamente intocables en sus libros de texto. Vaya que sí. Por ejemplo, el teorema del valor intermedio del cálculo tradicional. Fijémonos en esto. En el análisis clásico, si tienes una línea continua en un gráfico que va desde una coordenada con valor negativo, por debajo del eje horizontal, hasta un valor positivo, por encima del eje, la lógica clásica dicta que, obligatoriamente, esa línea tuvo que cruzar la línea del cero en algún punto exacto. tiene todo el sentido del mundo desde la intuición visual clásica. Totalmente. Imaginemos que alguien cruza un río. La lógica clásica dice, estaba seco en la orilla izquierda y ahora estás en la orilla derecha. Por pura lógica, tuviste que pisar un punto exacto del agua o saltar sobre un punto exacto del cauce. Pero el intuicionista levanta la mano, frena la clase y dice, un momento. Puedes calcularme, mediante un algoritmo finito, la coordenada GPS exacta, con infinitos decimales, donde cruzaste la frontera del cero. Y si la respuesta del matemático clásico es, bueno, sé que el punto existe por lógica, pero no puedo calcular su posición exacta, el intuicionista invalida el teorema clásico entero. Así de radical. Si no puedes darme la piedra exacta que pisaste, tu deducción no sirve. Si no puedes construir el punto de cruce, la afirmación de que el punto existe es inaceptable. Es una exigencia brutal. Para arreglar este aparente caos y no quedarse sin cálculo matemático, Brouwer tuvo que reconstruir por completo el continuo de los números reales. Madre mía, qué trabajo. Y lo hizo mediante un concepto deslumbrante llamado secuencias de elección libre. ¿Y esto qué es? En lugar de ver los números reales como puntos estáticos ya dados en una recta infinita esperando a ser señalados, los ve como procesos de elección que se desarrollan en el tiempo. Qué dinámico. El matemático, o la propia naturaleza, va eligiendo el siguiente decimal de un número paso a paso, abriendo la puerta a una matemática mucho más fluida. O sea, en vez de una regla de medir rígida y estática que ya tiene todas las marcas hechas, es como si estuviéramos desenrollando un hilo a medida que caminamos hacia el horizonte. ¡Qué buena imagen! Nunca tenemos la regla entera, solo el trozo de hilo que hemos desenrollado. Llegados a este punto, imagino a quienes nos escuchan rascándose la cabeza y haciéndose la gran pregunta. ¿Y para qué complicarnos tanto la vida? Es la pregunta del millón. Si la lógica clásica me da la respuesta rápido, usando el tercero excluido, me deja jugar con agujas en pajares imaginarios y me permite trabajar con infinitos cómodamente en un papel.
¿Por qué debería importarnos esta filosofía tan purista? Exacto, tan exigente y restrictiva de principios del siglo XX. Durante muchas décadas, el intuicionismo fue visto en las universidades como una rareza puramente filosófica, una molestia para los matemáticos prácticos que querían avanzar rápido. Pobres intuicionistas. Pero lo verdaderamente espectacular de las fuentes que estamos analizando hoy es la sorpresa tecnológica que aguardaba pacientemente en la segunda mitad del siglo XX. Entra en escena el giro de guión más importante de este análisis, la correspondencia Curry-Howard. Esta es la parte que cambia todo. Resulta que lógicos como Haskell Curry y William Howard descubrieron un isomorfismo Una conexión profunda y casi mágica. entre esta lógica intuicionista tan filosófica y el corazón mismo de la informática teórica. Descubrieron que cada proposición matemática en la lógica intuicionista corresponde exactamente a un tipo de dato en programación. Me vuela la cabeza por completo. Y la maravilla no se detiene ahí. Va mucho más profundo. Si una proposición es el equivalente a un tipo de dato informático, entonces cada demostración matemática válida construida bajo las estrictas reglas intuicionistas Corresponde pieza por pieza a un programa informático ejecutable. corresponde a lo que en informática teórica llaman el cálculo lambda tipado. Espera, frena un segundo ahí. ¿Qué es exactamente el cálculo lambda tipado para quienes no programan a diario? Para entendernos de forma sencilla, el cálculo lambda es como el lenguaje materno de la computación funcional. ¿Vale? Es un modelo matemático de computación que expresa todo en base a funciones que toman datos y devuelven resultados. Ajá. Lo asombroso es que el proceso lógico humano de simplificar una demostración matemática paso a paso Sí. es matemáticamente idéntico al proceso físico de un microprocesador evaluando un programa funcional paso a paso. Son dos caras de la misma moneda. Es pragmatismo puro disfrazado de filosofía abstracta. Fijémonos en la diferencia radical que esto supone en el mundo real. Es que es brutal. En la verificación formal de software moderno, cuando tienes entre manos un sistema verdaderamente crítico, digamos el código del piloto automático de un avión comercial lleno de pasajeros, O el software de control de válvulas de un reactor nuclear. ahí no te sirve de nada la lógica clásica. Con la lógica clásica puedes demostrar en una pizarra que, en teoría, existe una solución para evitar que el avión se estrelle basándote en que o se estrella o no se estrella. Pero saber que la solución existe en el éter no le dice al ordenador cómo mover los alerones. Has dado en el clavo del problema industrial. En un sistema típico del mundo real, no basta con saber que una solución existe en algún lugar del universo de las ideas matemáticas. El ordenador de a bordo tiene que ejecutar esa solución. Tiene que calcularla paso a paso, instrucción por instrucción, sin colapsar, sin quedarse sin memoria y en tiempo real. Y como vimos a lo largo de este análisis, la lógica intuicionista te exige desde el minuto 1 que si afirmas que algo existe, debes aportar la construcción algorítmica. Por lo tanto, si logras demostrar que tu sistema es seguro utilizando herramientas estrictamente basadas en la lógica intuicionista, Magia. Has escrito automáticamente el código del algoritmo seguro que el avión necesita. es alucinante. Esta filosofía de puristas que molestaba a los clásicos es hoy, ahora mismo, el estándar de oro absoluto en la informática teórica de vanguardia. Programas que se usan hoy en día para la verificación de software hiperseguro y para la demostración de teoremas matemáticos complejos como Coq o Agda. Están construidos directamente, línea por línea, sobre las bases que Brouwer y Hating pusieron cuando hablaban de construcciones mentales en el tiempo, hace más de un siglo. La supuesta tiranía de exigir evidencia paso a paso y de no dar nada por sentado resultó ser el lenguaje nativo perfecto de las computadoras. Si le damos un par de vueltas a esa idea, nos damos cuenta de que las computadoras son la encarnación perfecta, casi física, de ese ideal intuicionista. Totalmente de acuerdo. Los ordenadores no tienen ningún acceso místico a verdades platónicas infinitas flotando en el espacio. Solo tienen una memoria RAM finita, ciclos de procesamiento de CPU, marcados por un reloj en el tiempo. Y necesitan imperativamente algoritmos constructivos paso a paso para llegar a cualquier respuesta. La matemática constructiva dejó de ser un debate de salón para convertirse en el armazón de acero del mundo digital en el que vivimos. Así es. ¿Vale? Vamos a hacer una pequeña síntesis de esta locura de viaje intelectual que hemos recorrido hoy. Empezamos cómodamente instalados en un mundo clásico, seguro y bivalente. Donde todo era o verdadero o falso, sin grises. Vimos cómo Brouwer, guiado por su intuición temporal, nos arrancó de esa comodidad, obligándonos a rechazar la simpleza del blanco y negro.
Descubrimos que la verdad matemática, bajo esta lupa, no es un cuadro estático que simplemente encontramos colgado en la pared del universo. Sino el resultado del sudor humano, de construir el conocimiento paso a paso, prohibiendo los atajos milagrosos y las trampas lógicas de la doble negación. Y finalmente, aterrizamos viendo cómo esa supuesta desventaja filosófica, esa exigencia agobiante de construirlo todo, Se transformó en el superpoder oculto que sostiene el software más crítico de nuestra era, transformando la matemática en un taller activo de construcción humana y computacional. es un resumen excelente. Y todo este recorrido nos aboca a un escenario futuro que plantea interrogantes realmente profundas para la ciencia. Cuéntanos. Este análisis nos ha mostrado que nuestra matemática más rigurosa, bajo el lente del intuicionismo, es en el fondo una construcción intelectual íntimamente humana. Depende de cómo nosotros, como seres biológicos, percibimos el flujo del tiempo, latido a latido, y de cómo acumulamos evidencia empírica en nuestra mente finita. Cierto. Pero claro, esto plantea una pregunta fascinante de cara al futuro. A medida que avanzamos a pasos agigantados hacia una inteligencia artificial general, una IA capaz de generar sus propios sistemas axiomáticos fundamentales de forma completamente autónoma, totalmente al margen de la experiencia biológica humana, Sí. ¿qué clase de matemáticas decidirá crear? ¿Se decantará por una matemática clásica asumiendo verdades absolutas, frías e inmutables, procesadas a velocidades impensables para nosotros? ¿O acaso, dada su propia naturaleza fundamental de procesamiento algorítmico paso a paso, construirá su propia versión de un intuicionismo alienígena, basado en su propia incomprensible intuición digital, creando conceptos inaccesibles para la mente humana? Menuda semilla monumental para dejar germinando en la mente de la audiencia hoy. Da un poco de vértigo pensarlo, la verdad. Bastante vértigo. Queremos agradecer inmensamente a quienes nos escuchan por acompañarnos en este recorrido tan profundo y detallado. Ha sido un ejercicio mental fascinante sumergirnos en estas fuentes, viajar desde la filosofía pura de hace un siglo hasta el código fuente que evita que los aviones se caigan hoy en día. Os invitamos a todos a mantener esa intuición constructiva siempre despierta en el día a día y sobre todo recordad, no dejar de cuestionar nunca las supuestas verdades absolutas que nos venden empaquetadas. Hasta la próxima exploración a fondo.